de SQLite Open Helper, ¿listo? Esta es la librería que me va a poder conectarme a la base de datos, crear las tablas y todo. Entonces aquí le digo que me quede el constructor, perdón, implemente los métodos y que le cree el constructor, colocamos el primero, ¿listo? Pero esto que está acá, le borro esto, que lo agrega no sé por qué y saca errores, y le quito todo el resto de parámetros. Solo a dejar que reciba el contexto. Y aquí yo me voy a crear private static final, el nombre de la base de datos, voy a colocarle test.db, la versión de la base de datos, listo. Entonces yo le paso aquí ese db name, ese db version, y esto lo mando null, listo. Esto es lo que genera la base de datos cuando se hace por primera vez se llama esta clase. Cuando se instala por primera vez la aplicación, ya cuando se instala, él no vuelve a crear la base de datos, sino que ya se conecta a ella, listo. Pero entonces le dice a qué base de datos, porque yo puedo crear varias aquí, sino que uno siempre crea una sola. Uno puede ir cambiando las versiones, pero yo siempre le dejo la versión 1 y este factory null, listo. Y luego acá, esto es cuando se cree. Entonces aquí hago el código para que me cree las tablas que yo necesito. Entonces le digo SQLite database.set SQL y llamo a usertable.createTable, ¿sí? Si tuviera más tablas, pues entonces yo tuviera, por ejemplo, no sé, dispositivos table, la tabla de dispositivos, yo voy a llamar aquí a la creación de todas mis tablas, ¿sí? Para que las cree. Como solo tengo una, pues solo ejecuto esto una vez. Si de pronto necesitara cargar de una vez en esa tabla un elemento, o sea, un valor, entonces yo le puedo decir de una vez que apenas se haga por primera vez, hacer un insert into acá, ¿sí? En la tabla y que lo inserte. Si yo quiero que apenas se cree la base de datos, de una vez me cargue un registro. Si no, pues créeme la tabla nomás. Y en el onGrade es cuando sienta que se actualizó algo, entonces simplemente le digo que borre la tabla si existe. Exist. Borre la tabla si existe y vuelva a crear. Eso es lo que yo siempre le digo acá en el upgrade, ¿listo? Si un cambio, entonces borre lo que en esa tabla si existía y vuelva a crear. Y ahí ya, eso es lo único que habría en esta clase, ¿listo? No sé si hay alguna pregunta en alguna de esas partes del código. No, porque esto lo guarda dentro del paquete de los datos de esa aplicación. No habría problema. Para cada aplicación, él crea un paquete con los datos internos de esa aplicación. ¿Ustedes han visto que cuando uno abre una aplicación, cuando uno entra como a, no sé en qué parte, como ver los datos, dice borrar datos de la aplicación? ¿Sí lo han visto? Eso borra todo lo que haya en SQLite y borra otros datos que tenga la aplicación, pero eso lo borra solo para esa aplicación, ¿sí? Y eso queda una carpeta interna para ese proyecto, entonces así llama igual que otro, no está en la misma carpeta, está por separado. Y lo borraría solo para ese proyecto. ¿Qué tipo de modificación haría que se reinicie esa tabla? Cuando yo vuelva a... la verdad, no sé qué, en este momento no tengo claro qué tipo de modificación, pero siempre yo he hecho que si hay alguna modificación en cuanto a la versión de la base de datos, es cuando uno le cambia la versión, yo por eso siempre le mando la 1. Pero si uno le cambia la versión, o sea, si yo recibiera el parámetro y le cambiara la versión, él entraría por el onGrade. Sí, pero miren que siempre estamos mandando la versión 1. Entonces, si yo le llego a hacer que él reciba la versión y cuando entra el constructor le mande una versión diferente a la 1, entonces él toma una actualización, entonces entraría por el onGrade, ¿sí? Y en el onGrade lo que tengo es que borre las tablas y las vuelva a crear. De pronto no tendría sentido borrarlas si ya tienen datos, pero pues yo siempre he manejado eso así, ¿listo? O simplemente, por eso, o simplemente no lo hacen, no le dejan nada y ya.
Sí, pero sí se debe crear la tabla. ¿Listo? Y como les dije, si hay más tablas, pues aquí empiezan a hacer esta línea para las demás tablas. Sino que ya saben que en esta variable está la creación de la tabla. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿No hay preguntas? Ya tengo la conexión a la base de datos y que me cree las tablas. Luego paso a hacer el controlador. Este es user controller. Y el controlador, voy a crear dos variables generales. Una que sea SQLite database. Ya les digo para... En Android, normalmente le coloca, usted van a ver que en la documentación de Google van a encontrar que los atributos de las clases le colocan la letra M. Siempre le colocan la letra M como para decir que es un atributo global, para diferenciarlos de los atributos que no son atributos, sino que son variables de alguna función. Entonces siempre está la M. Entonces yo siempre ya me acostumbré pues también a trabajarla. Y otra va a ser el contexto de la aplicación, que él lo pide porque él necesita saber, el contexto es más que todo saber en qué activity estoy actualmente, ¿sí? Porque él siempre pide el contexto. En Android van a ver que hay un poco de funciones que acá rato dice recibe el contexto. Por ejemplo acá, database, dice que recibe un contexto. ¿Sí lo ven? El contexto actual de la aplicación, en qué está para poder generar todas esas, la creación en este caso de la base de datos. Y en el constructor, yo voy a inicializar esas dos variables diciéndole que yo voy a recibir el contexto. Le digo en context igual a que me llegue, ¿sí? Y le digo que voy a generar en database, va a ser igual a new database helper. Le paso el contexto y le digo get uretable, o como se diga en inglés, uretable database. ¿Listo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque hay dos, está el de leer y el de escribir. Si yo coloco esta, solo va a poder leer en la base de datos, no va a poder guardar. Entonces yo le digo que con esta yo puedo guardar y escribir, ¿sí? Entonces esta me guarda la instancia de la conexión de la base de datos. ¿Listo? Entonces el controlador, cuando se hace la instancia, me inicializa el contexto, aunque creo que no va a ser necesario utilizarlo global porque no creo que lo utilicemos en otra función. Por ahora lo voy a dejar así. Y luego inicializo mi instancia en la base de datos. ¿Listo? Cada vez que llame el controlador, me conecto a la base de datos, ¿sí? Y recuerden que este helper, si se hace la primera vez, él crea la base de datos. Si ya se hace por segunda o tercera vez, él no se crea, sino que se conecta a la que se acabó de crear. ¿Listo? Y aquí empiezo a definir mis métodos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de insertar public. Este va a volver un booleano de si se insertó o no. Entonces, public insert user, ¿sí? Entonces, yo para insertar un usuario que necesito recibir, esta función que necesita recibir, ¿de qué depende? Si voy a insertarlo. Yo voy a insertar un usuario que necesito recibir. Yo recibo la clase user, que es el modelo, que ahí viene todo lo que tengo que insertar del usuario, ¿cierto? Entonces, por acá voy a crear una variable que va a guardar si se creó o no se creó. ¿Listo? Que va a iniciar en true. Si no se crea, se va a guardar en false y vamos a retornar esta variable. ¿Sí? Y luego aquí vamos a hacer todo el código para insertar. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear en un string el código que yo quiero ejecutar. ¿Listo? El script que yo quiero ejecutar. Entonces, insert into la tabla table.tableName. Luego aquí va values, ¿cierto? Y vamos a colocarlo aquí abajo. Y aquí en Android vamos a mandar esto. ¿Listo? Que eso luego hay una función donde nosotros le decimos cuáles son los valores de cada uno de esos signos de pregunta. ¿Esto para qué es? Para evitar inyecciones SQL, ¿sí?
Son 5 campos, ¿no? ID, autoconectable, nombre, teléfono, correo y activo, ¿cierto? Aquí hay 4 más el ID 5, entonces ahí están los 5 campos. Luego vamos a llamar a un, bueno, vamos a hacer un try catch, porque él no me lo genera, entonces yo lo hago de una vez, que se llame SQL exception. Listo, y acá, ¿se acuerdan del statement de Java? Aquí también hay un statement. Entonces, SQL statement, le digo que va a ser igual a en database.compile statement, y lo que le paso es lo que yo quiero ejecutar, ¿sí? Luego de hacer eso, empiezo a agregar los parámetros. Sería, a ese le digo bin, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá el primer parámetro es el ID, ¿cierto? Entonces, como es autoincrementable, yo le puedo mandar un null y él lo inserta, ¿cierto? Entonces le voy a mandar bin null. ¿A quién? Al primer parámetro, ¿listo? Este 1 hace referencia al primer signo de pregunta. Entonces le estoy diciendo, mándele un null a este que está acá, ¿listo? Luego le digo, el segundo parámetro, ¿cuál era? El nombre, ¿cierto? Entonces bin string. El segundo parámetro le paso user.name, ¿sí? Luego el otro, el tercero, ¿era qué? Teléfono, y está varchar, ¿cierto? Teléfono está varchar, sí. Y en el modelo también está string, sí. Entonces le digo el tercer parámetro, phone, paseable string. Hasta ahí sí, claro. Luego el cuarto parámetro es ¿cuál? Email, ¿cierto? También un string. Y el quinto parámetro es un booleano, ¿cierto? Pero entonces miren que, por ejemplo, acá no hay para pasar un... Está string, null, long, float y double, ¿sí? Entonces, para hacer eso, el booleano igual debe guardar un 1 o un 0, ¿cierto? Porque eso es lo que guarda. Un 1 es true y un 0 es false. Entonces, yo le puedo decir que me mande un long para ese booleano. Pero entonces, por ejemplo, aquí me va a sacar un error, porque aquí lo que necesita es recibir un valor de tipo long, que es un entero de más tamaño, y yo le estoy pasando un booleano, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es, ¿se acuerdan del if corto de PHP? Que era con signo de pregunta. Entonces yo le puedo decir que si eso es true, mande un 1, si no, mande un 0. ¿Listo? Como esto es un booleano, no tengo que decirle que sea igual a true, porque esto es redundante. O sea, si este booleano es true, pues mande un 1. Si no, mande un 0. Y va a guardar eso en este parámetro que está acá. O sea, va a insertar el true o el false. ¿Sí es claro hasta ahí o no? Esta es como mi condición, que lo voy a colocar como entre paréntesis para que quede como más claro que esa es la condición. Y si se cumple, que esto sea verdadero, entonces manda un 1. Si no se cumple, entonces manda un 0. ¿Listo? Luego de esto le digo statement. Venga, busco no me acuerdo exactamente de la línea, entonces lo voy a buscar aquí. Me olvidó en este momento la función. Lo hice ayer con... que ahí me está faltando execute, que lo ejecute. Luego le digo en database.set transaction successful, en database. En transition, bueno, aquí me faltó hacer algo, y era que tenía que iniciar la transacción. Que va a empezar una transacción, ¿listo? La empiezo, le mando los parámetros, la ejecuto, le digo que ya fue satisfactoria y cierro la transacción, ¿listo? Y luego cierro el statement, y por aquí va a colocar un return. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya está lista la función.
Entonces llega y recibe el usuario que quiere insertar, ¿cierto? Empezamos con crear usuario true. Compilamos el insert, empezamos la transacción, le pasamos los valores, la ejecutamos y le decimos que la ejecute como tal, el commit. Cerramos la transacción y cerramos esto. Si en alguna de estas partes llegara algún error, entonces esto pasa false. Y si pasa false, entonces vuelve un false. ¿Qué quiere decir? Que no se insertó. Si él no llega al catch, quiere decir que todo esto que está acá se ejecutó sin problema, ¿cierto? Y se ejecutó sin problema, entonces esto vale true, o sea que quiere decir que se insertó, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría acá? Ya quedó la función, ya la tenemos lista para probar. ¿Qué faltaría hacer? Ir al main activity, recibir los datos y llamarla para que lo inserte. ¿Listo? Entonces, estoy acordándome de otra cosa acá, no, ya está, ahí está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el main activity, vamos a hacer el evento de cuando le clic a este botón, pues lo inserte ya. Llama a la función y me inserte los datos, ¿cierto? Entonces le digo, para mí es más fácil hacer la función de llamar al botón desde acá. Simplemente le digo on click. Siempre trato de ser muy específico con estas funciones para que no me enrede cuando yo cree otras, porque si no, para encontrarla es un problema. View. Toca hacer esto porque si yo no coloco este parámetro, les voy a mostrar acá. Si yo no coloco esto, entonces yo no puedo decirle a este botón en el onClick que me llame a esa función. Pero si yo se lo coloco, allá la puedo llamar. ¿Listo? O sea, cuando le clic a este botón, llámeme a esta función. Y esta función está aquí en main activity. ¿Sí? ¿El cómo funciona? Porque le está diciendo, ¿el cómo logra llamar eso acá? Porque aquí dice cuál es el contexto de esta aplicación. O sea, esto bajo qué se ejecuta, bajo main activity. Entonces ya sabe que todos los eventos los busca de acá, ¿sí? Eso, ya se despertó el que está dormido. Por ahí hay alguien dormido. Listo, cuando se cree, cuando se le dé clic ahí, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo? Empezar a llamar los datos de acá, ¿cierto? Empezar a tener los valores de las cajas de texto, ¿sí? Entonces, miren que ya tienen el ID todos para poder llamarse. A este me faltó cambiar el ID. Switch. Esta advertencia que aparece acá es porque, voy a un momentico cancelar. Este botón que está acá está haciendo por aquí referencia a ese switch, ¿sí lo ven? Este ID, ¿dónde lo saca? Pues del ID que él tiene acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le cambio, si le estoy diciendo que le voy a cambiar el ID a este switch, él me está diciendo que hay elementos que están referenciándose con este ID, entonces que si quiere actualizar en todos los elementos donde estén llamando, le digo que sí, porque si no, entonces el botón queda referenciado con un ID que no existe. Entonces miren que ya el botón se le actualizó también el ID del que se estaba referenciando, ¿listo? Eso lo tiene Android 3.2, en Android 3.1 no pasaba eso, entonces si uno le cambiaba el nombre acá y uno ya tenía elementos anclados a otro, entonces se les organizaba porque él no actualizaba los cambios. Ahorita sí lo hace, ¿listo? Ya tiene los ID todo, entonces empiezo a hacer lo siguiente. Primero tengo que referenciar esas cajas de texto, entonces le toca edit text, txtname. Y le digo que va a ser igual a ¿qué? A búsqueme en la vista find by ID, ¿sí? Esta es una función propia de esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que yo le estoy asignando una vista a la activity. O sea que este find by ID se lo va a aplicar a lo que esté en esta, a la vista que yo le haya aplicado. O sea que este ID que yo le diga lo va a buscar en esta activity. O sea que tengo que pasarle IDs que estén en este XML. No puedo pasarle el de otros XML, ¿listo? Entonces le digo, busque el ID que se llama r.id.txt name. Entonces aquí ya estoy llamando a la caja de texto, ¿sí? Y voy a hacer esto mismo para la otra, txt phone. ¿Cuál es la otra? Email. Y esta advertencia que está mostrando acá es porque dice que estoy referenciando al mismo siempre, entonces que haga los cambios. Ya no saca la advertencia, ¿listo? Porque así uno por copiar y pegar no hace esos cambios. Y me falta llamar al switch. Y el switch es SW
state igual a find by id. Ya lo referencié, listo, ya estoy pudiendo acceder a ellos. Luego, ahorita sí obtengo los valores. Entonces string name va a ser igual a no, más bien, voy a crearme de una vez user user.name va a ser igual a txt name.getText, pero miren que getText devuelve un editable, no devuelve un string, entonces le digo .toString. Y el .trim, de una vez, ¿saben cuál es el .trim? Eso es para que si tiene espacios al final o al inicio se los quite. Entonces si la persona un día escribió el nombre y le dio varias veces espacio y quedaron esos espacios, se los quita. Los espacios del final y el inicio, ¿listo? Si la persona hubiera escrito, por ejemplo, suponiendo que este es el string que le ingresó, que hubiera escrito Sergio, así con estos espacios, él le va a quitar, ese trim le va a quitar esos espacios, ¿listo? Eso es lo que hace el trim. Entonces es bueno hacerlo para que no estén llegando espacios vacíos ni en las contraseñas. Bueno, en las contraseñas es mejor no colocarlo porque tal vez el usuario tiene como campo de contraseña un espacio, ¿sí? User.phone txt.phone.getText. Bueno, cuando uno hace el .toString, todo esto es lo que yo le puedo hacer a un string. Lo puedo poner todo en minúscula, poner todo en mayúscula, ¿sí? Imprimir, quitar los espacios. Este es para obtener el carácter de una posición que yo le diga, buscar si contiene tal palabra, ¿sí? Bueno, varias cosas que se puede hacer con los strings. Simplemente va a hacer el .trim. User.email. ¿Y el estado cómo sería? ¿Cuál creen que sería la...? Porque ahí no tengo que tener el texto y tengo que tener el valor, ¿cierto? ¿Cuál creen que sería la función que me... isChecked, ¿listo? Así como en Java que había una también, ¿cierto? isChecked. Entonces esto me vuelve booleano y como yo estoy diciendo que esto es booleano, entonces de una vez, si es true, si está seleccionado, entonces guarda un true, si no guarda un false. Ya lo instancié, ahí no estoy validando si están vacíos o no. Por ahora no va a poder validar, ¿sí? Porque si no tocará empezar a hacer, antes de crear el usuario, validar estos valores y pues para hacerlo más rápido, lo voy a dejar de una vez así. Entonces yo las pruebas lo voy a ingresar de una vez. Voy a inicializar el not de una vez. Para que les coja el not, primero tienen que esperar a que le aparezca esto. Ya cuando aparezca esto, ahí sí abren el not. ¿Listo? Si no, él no lo detecta. Entonces primero tienen que se inicialice esto. Y ya cuando se inicialice, pues ya él lo va a detectar. Cuando se cargue. Entonces, mientras se carga, ya guarde los datos del usuario. ¿Qué más sigue? No, los tengo en la variable user, pero ¿será que ya lo guardé en la base de datos? Entonces le digo que y recuerden que él recibe algo, ¿no? Que es el contexto. El contexto es decirle en qué activity estoy. Y eso es simplemente decirle this. ¿Listo? Le digo controller.insertUser y le paso el usuario. ¿Y esto qué me devuelve? Entonces, si sale eso, ¿se acuerdan del tags? Voy a hacer un tags que me muestre si lo creo o no lo creo. Entonces, make text this, que es el contexto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si create es verdadero, entonces voy a imprimir creado. Si no, no creado. Voy a colocar esto con espacios para que... Este es el contexto, este es el mensaje y esta es la duración. ¿Sí? Entonces recuerden que yo puedo hacer if cortos donde yo quiera. Estoy diciendo, si create, como esto es booleano, si es verdadero, entonces va a mostrar creado. Si no,
No creado, ¿listo? Para no ponerme a hacer un if, sino que lo hago ahí más corto. Ya. Ahí ya solo nos queda probar la aplicación. Entonces, voy a lanzarla. Le digo esto para que no me vuelva a preguntar, sino que una vez lo vuelva a lanzar al emulador Notes cada vez que yo le dé ejecutar. Y ahí ya vamos a probar si le inserta o no. ¿Listo? Si no quiere alargar esos tiempos de espera de los porque yo pillé en el este solamente está en short pero no dice ni siquiera cuántos segundos dura. Eso es un tiempo predefinido es que la función makeText, aquí está la documentación, entonces dice que recibe contexto, este resID sería como, este resID, miren que dice que recibe un entero supuestamente en el mensaje, no es que reciba un entero, sino que recuerden que yo puedo crear un string en el XML, ¿cierto? Entonces yo puedo llamar a ese string del XML en vez de escribir lo que está ahí, si no, pues yo le mando lo que yo quiero mostrar, y esta duración dice que recibe estos dos. No dice que reciba un valor. Mira que aquí en la iter, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? De pronto eso nos puede decir si reciba. Bueno, para eso tenemos traductor aquí. Ya sea este o este. Voy a hacer una cosa, voy a colocar aquí. No recibe, miren que no deja recibir otra cosa. O le mando un 1 o le mando un 0. No, ni siquiera un 0, le tengo que mandar es o eso. Miren que son variables que tienen este valor. Pero él sí o sí me dice que tiene que ser este, no le puedo mandar ni siquiera el 1 o el 0. Me dice que, o sea que no se podría. Vamos a hacer la prueba. Miren que ahí es. Ah, bueno, miren el switch cómo se ve acá. Y miren cómo se veía acá. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque aquí estoy viéndolo con la última versión de Android, ¿sí? Si yo quiero verlo con versiones más viejas, me toca descargar aquí una API más vieja, ¿sí? Y lo que yo descargue aquí es lo que me va a permitir previsualizar acá. ¿Listo? Ahora, como yo lo lancé en un emulador que es Android KitKat, entonces en KitKat el switch se ve así. Pero hay una librería de Android para que el switch se vea así, no importa en la versión. Luego de pronto lo vemos para no poner a explicar cosas ahorita que no se necesitan. Miren que ahí está funcionando, o sea, se adapta. Es que uno puede tener todo esto acá instalado, pero igual cuando usted necesite la librería que yo les digo, tiene que ir acá, agregarla y la va a descargar. O sea, sí o sí va a descargar. Hay cosas que él siempre va a descargar. Librerías externas, hasta librerías propias de Google, él las va a descargar siempre, así yo tenga todos los repositorios de acá instalados. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Sergio. Ah, bueno, aquí no puedo mirar si me muestra el teclado numérico porque esto no muestra eso. Que esté activo, creado, ¿sí? Podríamos hacer que cuando lo cree limpie los datos de la... creado, ¿sí? Ahorita, ¿cómo vamos a hacer una función que me verifique si se están creando, haciendo una consulta que me vuelva cuántos hay, para mostrar la cantidad? Todavía no lo vamos a mostrar porque nos tocaría ver listas y eso de pronto no lo alcancemos a ver todavía hoy. Ahí está funcionando, ¿cierto?